Colegas, bienvenidos. Es el último tema de nuestro curso de inventarios, ¿sí? A diferencia de los otros temas que tienen que ver con volúmenes, biomasas, áreas basales y todo, este tiene que ver con algo muy interesante, que es básicamente la evaluación de la regeneración natural. Para evaluar la regeneración natural, en este curso utilizamos una técnica relativamente clásica y antigua, denominada la parcela cero. Es un método diseñado para evaluar la regeneración, que es dependiente de la distancia. Más que para evaluar la regeneración, colegas, el método fue diseñado para describir los patrones de dispersión en pastos amacollados en el sur de Chile, ¿sí? Que son los agostaderos que hay allá. Sin embargo, el método se puede usar con mucho éxito para describir el patrón de regeneración, ¿sí? Y en general para describir el patrón de distribución espacial de cualquier planta, no necesariamente de regeneración. Inclusive su uso podría extenderse a rodales con aclareo, ¿verdad? O con necesidad de aclareo para poder distinguir cuál es el patrón de estos rodales. Esto es lo que ya platicamos. Ahora, colegas, el enunciado, ¿verdad? Es bien simple, ¿verdad? Si medimos puntos de muestreo, si desde puntos de muestreo, más bien dicho, medimos la distancia al árbol más próximo, ¿sí? Y estas distancias se miden como radios, vamos a obtener círculos que son vacíos, es decir, que no tienen individuos, ¿sí? A la distribución de estos círculos que no tienen individuos, colegas, es a lo que nosotros le llamamos la técnica de la parcela cero, ¿sí? En parte se llama la técnica de la parcela cero porque la parcela cero asume una curva teórica donde la distancia a la planta es cero, ¿verdad? Es decir, hay ocupación total, ¿sí? Como buen método estadístico requiere de una distribución de referencia para poder entender cómo se comporta, ¿sí? Y para eso necesitamos una distribución que nos ayude a describir cómo se comportan estos círculos vacíos. La distribución elegida es la distribución Poisson. La distribución Poisson, ¿sí? Esta es la famosa función Poisson que ahora está, así como está expresada, es la función de distribución de probabilidades, ¿verdad? Todas las funciones de distribución de probabilidades, ¿sí? Varían entre 0 y 1, ¿verdad? Es el evento probabilístico. Pero para usarla en este caso, esta función nos va a ayudar a caracterizar lo que nosotros tenemos, ¿sí? Definida de forma porcentual, y esto viene en el artículo de Cox, que me gustaría que ustedes pudieran revisar alguna vez, ¿verdad? Cox define esto de forma tal que cuando la distancia establecida a la plántula más cercana es de 0, colegas, esta expresión se escribe de esta forma. Recuerden que 0 factorial es 1, ¿verdad? Lo que nos lleva a la expresión que ustedes tienen a la derecha, es decir, cuando mi distancia es, cuando estoy en una ocupación del 100%, o sea que la distancia a cualquier planta es 0, ¿verdad? Yo tendría esta zona de referencia, ¿sí? Ahora, en su época, el doctor Cox diseñó esto para que fuera un nomograma, ¿sí? Es decir, una gráfica con la cual fuera relativamente fácil describir la población. Cuando linealizamos, con base al logaritmo base 10 esta expresión, lo que tenemos es lo siguiente. Un modelo lineal, ahí está, ¿verdad? Una línea recta. Recuerden que el logaritmo base 10 de 100, pues va a ser 2, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a simplificar la expresión de la siguiente manera. Esta línea recta, colegas, eventualmente es la que vamos a utilizar para caracterizar la distribución de los círculos cuando estos tienden a distribuirse al azar, ¿sí? ¿Cómo se ve esta distribución? Colegas, aquí está esta línea recta, ¿verdad? Nosotros vamos a agrupar los círculos que tenemos de forma tal que veamos cómo se comparan con esta línea recta, ¿sí? Se ve recta, pero realmente la línea es así, ¿verdad? Forma de una J invertida, ¿sí? Pero nosotros la vamos a ver siempre como una línea recta, ¿sale? Ahora, cuando comparamos la distribución teórica de Poisson con la obtenida en campo a través del índice de Cox, es posible caracterizar más o menos con un índice cuál es la distribución que yo tengo.
El A tilde y el B tilde se refieren a lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo un K definido por A y B, donde A y B básicamente son dos puntos sobre la línea recta de referencia. El primero, que es el valor de A, se refiere a la cantidad acumulada, ¿sí?, de probabilidad cuando lambda vale 1. El valor de B se refiere más que nada, ¿sí?, a la probabilidad cuando la cantidad acumulada es del 5%, ¿verdad? Uno se refiere a la cantidad acumulada de la probabilidad y el otro se refiere al valor de lambda. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos cuando tenemos datos observados es situarnos de forma tal que podamos deducir de manera gráfica. Ya eso ya ha pasado a la historia con las computadoras, ¿verdad? Pero básicamente poder deducir de manera gráfica cuál es el valor de A tilde cuando lambda vale 1, es decir, cuánto está acumulando, ¿sí?, la probabilidad de mis círculos, y aproximar también de manera gráfica cuál es el valor correspondiente a lambda cuando la probabilidad acumulada es el 5%. ¿Sí? En general, mientras menos acumule yo cuando lambda vale 1, me va a llevar a poblaciones fuertemente aglomeradas. Ahora, tenemos esta serie de criterios, colegas, ¿sí? Cuando el índice de Cox es mayor que 5, se puede decir que la aglomeración es bastante intensa. Cuando la tendencia a la aglomeración tiende hacia 1, se puede decir que tiende hacia la aglomeración. Casi todas las poblaciones vegetales tienden a la aglomeración de alguna u otra forma, ¿verdad? La razón es bien sencilla, el terreno no es homogéneo, la regeneración no es homogénea tampoco, entonces siempre se tiende hacia la aglomeración. Lo ideal sería esto, ¿verdad? Tener plantas distribuidas al azar, o esto, ¿verdad? Cuando esto es menor que 1, existe tendencia hacia una distribución sistemática. Este último caso rara vez me lo he encontrado yo cuando evaluamos regeneración. ¿Cómo calcular lambda? Colegas, y aquí es cuando el método que es dependiente de la distancia se mezcla con valores que son dependientes de la distancia, ¿sí? Nosotros necesitamos primero calcular la probabilidad de escala relativa y para eso lambda la vamos a definir de esta manera, ¿verdad? Van a ser la superficie de los radios vistos de manera cuadrada y básicamente van a estar hechos de manera relativa respecto a L. ¿Qué es L? ¿Sí? L es la densidad de brinzales por metro cuadrado. Colegas, esto implica que el método de muestreo que tenemos que usar, tenemos que tomar datos de dimensiones fijas para sacar esto y datos dependientes de la distancia. También, colegas, esto ha sido observado por un colega mío, no es necesario más que con los puros círculos poder sacar la densidad de brinzales por metro cuadrado. También se puede, ¿verdad? Pero a mí me gusta también montar los sitios de dimensiones fijas. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos son bien fáciles de obtener, colegas. Cuando yo hablo aquí de un buen número de puntos, sí, es porque el método es muy sencillo. Es decir, a una superficie hay que ponerle al menos 50 puntos, es decir, 50 puntos aleatorios sobre ella en la cual midamos la distancia al árbol más cercano. ¿Sí? Esto nos lleva a comentar algo, ¿sí? Una de las cosas controversiales del método es la definición de brinzal o regeneración establecida. Colegas, pareciera mentira, pero dependiendo de la especie, de la región y del tipo de manejo, esta interpretación puede cambiar mucho, ¿sí? Puede cambiar mucho, ¿sí? En bosques húmedos del Golfo de México, por ejemplo, un árbol de Pinus pátula de 40 centímetros de altura bien puede considerarse regeneración establecida siempre y cuando esté en una zona de regeneración con manejo, ¿sí? La misma especie, del mismo tamaño, en la misma zona, establecida en una zona sin manejo, muy probablemente no deba considerarse como regeneración establecida, ¿sí? Por ponerles un criterio como ejemplo. Entonces, lo primero que hay que definir siempre es cuáles son los criterios para nosotros decidir cuál es una plántula o un brinzal que está en condición de regeneración establecida. Esto es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Tenemos que tener los sitios de dimensiones fijas para calcular la densidad de plantas por hectárea o por metro cuadrado, ¿sí? Y una vez teniendo estos, clasificamos
en las clases de ocupación y contabilizamos sus frecuencias. No es nada complicado hacer. Ahora, para las clases de ocupación, partimos del total de las frecuencias del 100% y las vamos restando de manera decreciente en cada una de las clases. Esto se ve complicado hacia el inicio, pero van a ver cuando hagamos los cálculos que es bastante sencillo. ¿Sí? Y todos los graficamos en escala logarítmica respecto a nuestra línea de referencia. Colegas, este es un ejemplo obtenido de la literatura. Esta es la regeneración de Pinus harvegi en la zona de Soquiapan en el Estado de México. La regeneración en esa parte es buena, pero aún así quiero que vean cómo hay un patrón básicamente aglomerado, ¿verdad? Todo lo que tenemos por arriba de la línea esta, mientras más lejos esté de la línea, indica mayor aglomeración, ¿verdad? Entonces, es un patrón que no es fuertemente aglomerado, pero que tiende a la aglomeración. Los patrones más fuertes de aglomeración que me ha tocado ver, colegas, son en las plantas del desierto, por razones obvias, ¿verdad? Ahora, colegas, el índice de Cox, la parcela cero, también se puede usar como criterio de ocupación para un bosque meta. Esto es bien útil. Es decir, no solo nos habla de la distribución de la regeneración, sino que nos puede dar la idea de un criterio de suficiencia. ¿Son suficientes esta regeneración para lograr un bosque meta de cierto tipo? Esta definición de bosque meta puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de la edad, tipo de producto o meta que se tenga para el bosque, ¿sí? Y ahí lo único que hacemos, colegas, es que vamos a utilizar las áreas absolutas como las tenemos, no vamos a usar las áreas relativas, ¿sí? Y vamos a visualizar la gráfica de la siguiente manera. Colegas, esta sigue siendo la gráfica de Cox. Esta línea que está aquí azul se refiere básicamente a lo que platicamos arriba, ¿verdad? La distribución teórica. Y en este caso, ustedes tienen abajo, ¿verdad? La distribución de los brinzales de manera absoluta. Aquí el criterio funciona al revés que en la parcela cero. Mientras más alejados por debajo de la línea de referencia esté nuestra distribución de brinzales en función de nuestro bosque meta, en esa función va a ser suficiente la regeneración. Ahora, colegas, la línea del bosque meta puede cambiar. Esta línea que ustedes ven aquí fue diseñada para un rodal maduro de cierta edad, con un número de árboles de aproximadamente 70 árboles por hectárea. Sin embargo, si su bosque meta intermedio, ¿verdad?, es un brinzal, es un latizal que tenga más o menos 400 o 500 árboles por hectárea, en este caso a lo mejor esta regeneración puede no ser suficiente. Es una de las varias lecturas que se le puede dar a este ejemplo, ¿sí? Colegas, esto ha sido Parcela Cero, este es el último tema del curso. Los invito a que vean los videos relacionados a los ejercicios para que puedan construir sus propias parcelas cero.